Bien, vamos a trabajar ecuaciones cuadráticas. En este caso, BB6, resolver una ecuación cuadrática usando raíz cuadrada. Ejemplo 1. D al cuadrado es igual a 144. Resuelve para D sacando la raíz cuadrada en ambos lados. D al cuadrado igual a 144, ecuación original, aplicando raíz cuadrada en ambos lados, sin olvidar el signo más o menos, ya que hay dos soluciones para D, una positiva y una negativa. Del lado izquierdo se cancela la raíz cuadrada con el exponente 2, ya que la potenciación y raíz cuadrada son operaciones inversas. Se cancela. En el paso 2, usando los signos más o menos, para mostrar ambas raíces cuadradas, utilizando la definición de raíz cuadrada, tenemos dos posibilidades. Una raíz positiva, D igual a raíz cuadrada de 144, y una raíz negativa, D igual a menos raíz cuadrada de 144. Podemos comprobarlo con la calculadora. Tenemos que raíz cuadrada de 144, 12, menos raíz cuadrada de 144 negativo 12. Dos soluciones, como muestra la calculadora. D igual a 12 y D igual a menos 12. Para el ejemplo 2, resuelve para G al cuadrado más 32 igual a 81. Un primer paso es aislar G al cuadrado, restando 32 en ambos lados de la ecuación. Ecuación original. Utilizando propiedad de la resta de la igualdad. Si veo suma, resto. 32 en ambos lados. Se cancela. G al cuadrado es igual, podemos comprobar, 81 menos 32, 49. Un segundo paso, resuelve para G sacando la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, sin olvidar el signo más o menos que identifica dos soluciones. Cancelamos la raíz cuadrada con el exponente 2, operaciones inversas, y nos queda un tercer paso, G igual más o menos raíz cuadrada de 49. Utilizamos los signos más o menos para mostrar ambas raíces cuadradas, utilizando la definición de raíz cuadrada. G igual a raíz cuadrada de 49 y G igual a menos raíz cuadrada de 49. Corroboramos. Solo para un poco de práctica en el uso de la calculadora. Tenemos raíz de 7, la positiva, la negativa, menos raíz cuadrada de 49, el menos que queda fuera, menos 7. Dos soluciones reales para G. G igual a 7, G igual a menos 7. Ejemplo 3. V al cuadrado menos 78 igual a menos 42. Ahí está la ecuación original. Vamos a aislar V al cuadrado sumando 78 en ambos lados de la ecuación usando la propiedad de la suma de la igualdad. Porque estoy viendo una resta, se deshace sumando 78 en ambos lados. Se cancela. V al cuadrado igual a menos 42 más 78, 36. Paso 2. Definición de raíz cuadrada. Aplicando la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. No olvidemos el signo más o menos que identifica dos soluciones. Cancelamos la raíz cuadrada con el exponente 2. Operaciones inversas, ¿no? En el paso 3 usamos los signos más o menos. Para V igual más o menos raíz cuadrada de 36, una raíz positiva para V y una raíz negativa. Raíz cuadrada de 36 es 6 porque 6 por 6 es 36. Lo mismo acá, solo que el signo de menos queda fuera, no lo afecta el signo de radical y negativo 6. Dos
soluciones para v. v igual a 6 y v igual a menos 6. Ejemplo 4. En este caso vamos a trabajar las soluciones posibles en una raíz cuadrada. En una ecuación cuadrática, ¿no? Se dan tres casos. Si x al cuadrado es igual a un número positivo, entonces hay dos soluciones reales. En cambio, si x al cuadrado es igual a un número negativo, no hay soluciones reales, y en el transcurso de este video vamos a ver por qué. Si x al cuadrado es igual a 0, entonces existe una única solución real, en este caso el mismo 0. Veremos. Ecuación x al cuadrado menos 73 igual a menos 73. Tenemos nuestra ecuación original. Propiedad de la suma de la igualdad, ya que menos 73 está restando, pues sumamos para cancelar. Sumamos 73 en ambos lados. Se cancela y queda que x al cuadrado igual a menos 73 más 73 igual a 0, ¿no? Entonces, vamos a determinar el número de soluciones reales. Siendo x al cuadrado igual a 0, entiéndase 0, existe una única solución real, como indica el enunciado en el cuadro que tenemos abajo a la derecha. X al cuadrado igual a 0 implica que, aplicando raíz cuadrada, x es igual más o menos raíz cuadrada de 0, igual a 0 cuando sacamos la raíz cuadrada. ¿Qué pasa? Solo hay una solución real. ¿Por qué? Porque 0 no es ni positivo ni negativo. Ejemplo 5. ¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación 7x al cuadrado igual a 63? Primer paso de nuestra ecuación original, vamos a aislar x al cuadrado. Es decir, vamos a quitarle el 7 que tiene al lado. Para ello vamos a utilizar propiedad de la división de la igualdad. Dividimos ambos lados entre 7. Se cancela el 7. 63 entre 7, 9. Y tenemos que x al cuadrado igual a 9. Aplicando en el segundo paso para determinar el número de soluciones reales, vemos que x al cuadrado es igual a 9. Hay dos soluciones. ¿Qué significa x al cuadrado igual a 9? Que estamos frente a un número positivo. Entonces hay dos soluciones reales cuando x al cuadrado es igual a un número positivo. X al cuadrado igual a 9. Si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, se va a cancelar la raíz cuadrada con el 2 del lado izquierdo y x igual más o menos raíz cuadrada de 9. Y sabemos que si utilizamos la calculadora, hay dos soluciones reales posibles. Una positiva, raíz cuadrada de 9 igual a 3. Tenemos en la segunda menos, queda fuera, raíz cuadrada de 9, 3 menos 3. Dos soluciones reales. Ejemplo 6. Enfrente de la ecuación original. En este caso, ¿cuántas soluciones reales tiene la ecuación? Y al cuadrado más 94 igual a 0. Veamos. Propiedad de la resta de la igualdad. Quiero dejar y al cuadrado sola en el lado izquierdo. Vamos a restar entonces 94 en ambos lados. Se cancela este y y al cuadrado entonces sería igual a menos 94. Fíjense en este caso particular. Siendo x al cuadrado igual a menos 94, entiéndase igual a un número negativo, no hay soluciones reales. Ahora, ¿por qué no hay soluciones reales? Simplemente no hay soluciones reales porque no puede sacar una raíz cuadrada de un número negativo. De hecho, si pone raíz cuadrada de menos 94 en la calculadora, le va a dar un error. No existe un número que multiplicado por sí mismo, su resultado sea negativo. Ejemplo 7.
Resuelve para x. 8x al cuadrado menos 47 igual a 51. El primer paso, vamos de la ecuación original, vamos a dejar sola del lado izquierdo 8x al cuadrado. Para ello vamos a sumar 47 en ambos lados de la ecuación, aplicando la propiedad de la suma de la igualdad. Si veo resta, sumo para cancelar. Se cancela. Tenemos que 8x al cuadrado igual 51 más 47, 98. Eso, el segundo paso, vamos a aislar en este caso x al cuadrado, utilizando propiedad de la división de la igualdad. Es decir, vamos a dividir entre 8 ambos lados de la ecuación. Se cancela 8 entre 8, numerador, denominador. Entonces, algo importante aquí. Tengo 98 entre 8, me da 12.25, pero no quiero soluciones decimales. Indica el enunciado fracción propia impropia en la forma más simple. Por lo tanto, debo utilizar alguna de las propiedades de los radicales. Al simplificar me queda que x al cuadrado es igual a 98 entre 8. Y aquí vamos a utilizar una de las propiedades de los radicales para resolver esta parte. La propiedad va a ser del producto de radicales. La otra es el cociente o división de radicales. Vamos en esta parte a enfocarnos primero en la propiedad del producto de radicales. Llevemos la atención al numerador de este cociente. Como yo aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, tengo dos raíces positivas. Dos raíces positivas para x. X igual más o menos raíz cuadrada del 98. Yo necesito encontrar dos factores que uno de ellos sea cuadrado perfecto. Tengo 49 que es un cuadrado perfecto. El otro factor es 2. 49 por 2 me retorna al 98. O sea, 49 y 2 son factores de 98. Y lo represento así en la raíz cuadrada, sin olvidar más o menos el signo, ¿de acuerdo? Entonces, en el denominador también necesito dos factores de 8, uno de ellos cuadrado perfecto. Bueno, el 4 y el 2. Cuadrado perfecto es el 4, porque tiene una raíz cuadrada exacta, ¿no? Bueno, en este caso ya yo tengo que utilizar la propiedad del producto de radicales. ¿Qué nos dice la propiedad del producto de radicales? Simplemente que si yo tengo el producto de dos o más números dentro del radical, yo lo puedo expresar multiplicando por separado cada raíz cuadrada de los números. En este caso, raíz cuadrada de 49 por raíz cuadrada de 2 es lo mismo que la raíz cuadrada de 49 por 2. Lo mismo en el denominador, raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 2. ¿Qué es lo bueno de esto? Bueno, que puedo simplificar raíz cuadrada de 2 del numerador con el denominador y la operación se hace más sencilla. Entonces nos queda raíz cuadrada de 49 sobre raíz cuadrada de 4. Dos cuadrados perfectos. Si aplico raíz cuadrada de 49, más o menos, no olvidarlo, raíz cuadrada de 49, 7. Numerador. Denominador, raíz cuadrada de 4, 2. Lo que nos deja con dos soluciones reales posibles. Veamos. X igual a 7 sobre 2 y x igual a menos 7 sobre 2. Directo al ejemplo 8. Bien. Vamos a resolver para x, 3x al cuadrado más 17 igual a 35. Dejamos expresada la ecuación original. En el paso 1, vamos a aislar 3x al cuadrado. Para ello vamos a utilizar la propiedad de la resta de la igualdad. Es decir, vamos a restar 17 en ambos lados de la ecuación. Se cancela el 17. Nos queda 3x al cuadrado igual
35 menos 17, 18. Segundo paso, vamos a aislar de ese resultado la x al cuadrado del lado izquierdo. Para ello, utilizando la propiedad de la división de la igualdad, divido entre 3 ambos lados de la ecuación. Se cancela y tengo que x al cuadrado es igual 18 entre 3, 6. Ya esto es simplificando. En un paso 3, utilizando la definición de la raíz cuadrada, vamos a resolver para x, aplicando raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, ¿no? Ahí está. Recuerden traer el más o menos, dos raíces, una positiva, una negativa. En este caso tenemos que cancelar la raíz cuadrada con el exponente 2, operaciones inversas, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? En un paso 4 vamos a expresar la raíz cuadrada de x igual más o menos raíz cuadrada de 6, ¿no? Entonces, primero, la raíz positiva, x igual a raíz cuadrada de 6, y la raíz negativa, x igual a menos raíz cuadrada de 6. Para ello es necesario que utilicemos la calculadora para sacar la raíz positiva de 6. Tenemos 2.44, un número largo, y menos raíz cuadrada de 6, el mismo número, pero esta vez negativo. Ese es el resultado de la raíz. Ahora bien, veamos que el enunciado dice redondear a la décima más cercana. Esto indica décima de 10 después del punto una unidad. Entonces la raíz positiva es igual a 2.4 y la raíz negativa es igual a menos 2.4, negativo 2.4. Directo entonces a las dos soluciones y al ejemplo número 9. Vamos a resolver 121 x al cuadrado igual a 4. Fíjense que ambos números 121 y 4 son cuadrado perfecto. Utilizamos entonces propiedades de los radicales, ya veremos. Aplicando propiedad de la división de la igualdad, cancelo el 121, dividiendo entre 121 en ambos lados de la ecuación. Queda entonces raíz cuadrada igual a 4 entre 121. Puede surgir la tentación de hacer esto. No es recomendable porque podemos utilizar propiedades de los radicales y la operación se hace más sencilla y rápida. Veamos. Aplique raíz en ambos lados de la ecuación, ¿no? Sin olvidar más o menos. Se cancela la raíz cuadrada con el exponente 2, operaciones inversas. Y utilizando la propiedad del cociente, esta vez, división de radicales, vamos a resolver la parte que queda, ¿no? Aquí está, esa expresión. X igual más o menos raíz cuadrada del cociente de 4 y 121. Hay dos posibilidades. ¿Qué implica la propiedad del cociente? División de radicales. Quiere decir que si yo tengo la raíz cuadrada del cociente de dos números, es igual que yo lo exprese la raíz cuadrada de ese número, el que está en el numerador, entre la raíz cuadrada del número que está en el denominador dentro del radicando, ¿de acuerdo? Por lo tanto, raíz cuadrada de 4 va a ser dividida entre la raíz cuadrada de 121. Y ya operando sobre esta propiedad de los radicales, tenemos más o menos sacando la raíz cuadrada de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de 121 es 11, ¿no? Entonces tenemos que raíz cuadrada de 121, 11. Dos soluciones reales. X igual a 2 sobre 11 y X igual a menos 2 sobre 11. Directo al ejemplo 10. Resuelve para X. 9x al cuadrado menos 144 igual a 0. Primer paso y la ecuación original.
estamos viendo que se resta 144, ¿no? Se está restando. Por lo tanto, si uso propiedad de la suma de la igualdad, puedo sumar 144 en ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela el 144 en ambos lados de la ecuación y al cancelarse, ¿qué queda? Bueno, simplificando, va a quedar entonces 9g al cuadrado igual a 144 y el segundo paso, vamos a aislar x al cuadrado. Para ello, vamos a utilizar la propiedad de la división de la igualdad y dividir entre 9 ambos lados de la ecuación. Se cancela. Tengo entonces que, simplificando x al cuadrado, surge también la tentación de 144 entre 9. Ok, queda 16, puede ser. Pero en este caso quiero empujar un poco una de las propiedades de los radicales. La dejo expresada así mismo. Raíz cuadrada para aplicar la raíz cuadrada. X al cuadrado igual a 144 entre 9. Paso 3, definición de la raíz cuadrada. Ok. Tenemos que, aplicando raíz cuadrada en ambos lados, cancelo, sin olvidar el más o menos, cancelo la raíz cuadrada con el exponente 2 del lado izquierdo, ¿no? Se cancela. Entonces, ¿qué pasa? Al yo bajar el paso 4, entonces esto es igual x más o menos raíz cuadrada del cociente de 144 entre 9. Aplicando la propiedad del cociente, la anterior que usamos en el ejemplo anterior, vamos a hacer lo siguiente. Yo expreso x igual más o menos raíz cuadrada de 144 entre la raíz cuadrada de 9. Entonces, en el numerador saco la raíz cuadrada de 144, es 12, porque 12 por 12 es 144, y la raíz cuadrada de 9 es 3, dejándome dos soluciones, 12 entre 3 igual más o menos 4, y las soluciones son x igual a 4 y x igual a menos 4. Entonces, ejemplo 11. Interesante este ejemplo, ya que tenemos un binomio al cuadrado restado de 24 igual a 0. Es el mismo procedimiento. Si vemos una potencia, el mismo procedimiento. Bien, primero vamos a aislar el binomio al cuadrado. Lo vamos a dejar solo, sumándole 24 en ambos lados de la ecuación, usando la propiedad de la suma de la igualdad, ¿verdad? 24 se cancela. Entonces, ¿qué queda? El binomio al cuadrado, x más 3, es igual a 24. Eso ya simplificando. Lo mismo, definición de la raíz cuadrada. Cancelo el cuadrado sacando la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, sin olvidar el signo más o menos. Cancelo el 2 con la raíz cuadrada, operaciones inversas. Entonces, x, lo que queda en el paréntesis, más 3 igual más o menos raíz cuadrada de 24. Tercer paso, aislamos x restando 3 en ambos lados de la ecuación utilizando la propiedad de la resta de la igualdad, ¿no? ¿Qué tengo entonces? Menos 3 en ambos lados, se cancela. Mire, aquí surge, del lado derecho, surge la tentación de querer restarle al 24 el 3. Sin embargo, el 24 está dentro de la raíz cuadrada. Cualquier operación tendría que sacarse la raíz cuadrada y restar el 3, pero el procedimiento es el siguiente. Bajo, ya en la simplificación, la x, que va a ser igual al negativo 3, que lo bajo, más o menos raíz cuadrada de 24, que la bajo también. Entonces, tengo dos soluciones reales. Vamos a expresarla por separados, ¿verdad? Dos respuestas posibles para x. La primera, la que conecta la parte positiva de la raíz cuadrada de 24 con el negativo 3. X igual a menos 3 más raíz cuadrada de 24. La otra solución de x es la que conecta la raíz negativa del 24 con el negativo 3. X igual a menos 3 menos raíz cuadrada de 24
Y esa es la solución del ejemplo 11 y el final de este video.